cuando comience. Ahora, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos y bendiciones para todos los que ya están conectados en este grupo. Es noticia en esta plataforma digital. Gracias a Dios por la vida de nuestro gran amigo Toño, que ha permitido tener este acceso y llegar a muchos lugares de la República Mexicana e incluso en países también de diferentes estados o lugares del mundo. Damos gracias a Dios por la vida de todos los siervos que comparten una palabra de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, de fe, una palabra en la cual nos exhortan, nos dirigen, nos corrigen. Incluso algunas personas se sienten ofendidas porque les descubren su verdad, les descubren, confrontan su pecado. Pero realmente lo que nosotros hacemos es lo que Dios a través de Jesucristo nos mandó a hacer, que prediquésemos el Evangelio, que predicáramos su Evangelio. Y este título que yo le he puesto a este tema, dos varones con regalos muy diferentes, realmente estamos hablando de Adán y de Cristo, para que sepas de quién vamos a hablar. Realmente es un tema muy interesante. Gracias al Señor porque la vida nos ha permitido ir a otros lugares a predicar su Evangelio. De hecho, tenemos unos avisos que darles para los que están siguiendo la transmisión. Este próximo martes a las 7 de la noche en la pérgola del Parque Juárez, aquí cerquita, a las 7 de la noche tenemos un culto, una reunión, clamor de oración por Poza Rica. Es un previo al clamor del 7 de agosto que va a ser en la Plaza Cívica a las 6 de la tarde. Simplemente hoy vamos a tener ese que está saliendo en pantallas el lunes 7 de agosto, 6 de la tarde en la Plaza Cívica. Ese es un clamor de oración por Poza Rica. Sabemos que las oraciones son necesarias. Tenemos que orar por la familia, tenemos que orar por el pueblo, tenemos que orar por nuestra ciudad, tenemos que clamar a Dios, tenemos los que fuimos llamados a orar y a interceder para que Dios derrame su justicia, su bendición. Pues estaremos ahí nosotros, estaremos ahí oyendo y clamando juntos. Hay otros eventos evangelísticos en los cuales también, no aquí en Poza Rica, en Papantla, 16, 17, 18, 19 de agosto, 5:30, están saliendo los lugares en el Estadio Anáhuac. Cualquier información más precisa nos puedes contactar a los teléfonos. A mi teléfono personal es el 782-880-6152 o a los teléfonos de los que salen también aquí en Grupo Es Noticia, como el pastor Víctor, el pastor Uriel, y independientemente también, hasta Toño también puedes preguntarle. Amén. Gloria a Dios por su vida. Hay otro evento también que se está promoviendo y esto es un poquito más lejos, es Restaurando la Familia con Valores, es el 26 de agosto, 26 de agosto, es aquí en las fincas Rositas, aquí en la finca del restaurante de las fincas Rositas, aquí en Coatzintla. Están sobre la carretera, es muy famosa, muy conocida este lugar. Va a ser viernes y sábado, viernes por la tarde y sábado en el transcurso de la mañana. Créanme que va a haber comida para los que se queden todas las conferencias. De hecho, la intención es que se queden. Va a haber también los maestros que van a cuidar a los niños, a las niñas, a los pequeños, a los bebés, que puedan traer para que puedan tener participación en el ciclo de conferencias y no estén preocupados porque el niño no los deja escuchar o el niño ande de travieso. Va a haber una maestra especial también para estar cuidando a estos pequeños. Esto es algo añadido realmente recientemente. Normalmente vamos a todas las conferencias y nadie se hace cargo de los niños. Esto habla bien del corazón de las personas que están participando en este ciclo de conferencia Restaurando a la Familia con Valores. Te invito a que te sumes a estas predicaciones, a estas enseñanzas, a estas conferencias a las cuales también estamos participando, gracias al Señor Jesús, que nos permite ser miembros y participar en este ciclo de conferencias junto con toda la alianza de pastores involucrados. Bueno, Dios les bendiga, tengo poco tiempo, solamente media hora, y ya llevo como 3-4 minutos, pero vamos a empezar con una sola pregunta. Primeramente, ¿qué es el pecado?
Realmente cuando nosotros nos hacemos esta pregunta de qué es el pecado, pues nos llevamos a imaginarnos que es todo lo malo que hacemos que no le agrada a Dios. Pero realmente investigando y escudriñando la palabra de Dios, la escritura, la Sagrada Escritura, nos vamos a remontar hasta el libro de los principios, que es el libro del inicio, el libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos un mandamiento de Dios, un mandamiento en el cual se lo comentó y se lo dijo a nuestro primer varón, del cual estamos hablando. Son dos varones que vamos a hablar, pero el primer varón que vamos a hablar se llama Adán. En el principio creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que hizo, y en el sexto día creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Yo al huerto del Edén le puedo poner de mi propia palabra el huerto de la eternidad. No es que esté bíblicamente escrito, pero hay una definición que yo le puedo poner. Es mi propio concepto, el huerto de la eternidad. ¿Por qué? Porque Adán, cuando Dios lo puso ahí, le dio instrucciones de que tenía que ponerle el nombre a todos los animalitos, a todos los animales, a toda la creación. Él tenía ese trabajo. Pero después dice la escritura que se halló, que Adán estaba solo y no se halló pareja para él. Entonces dice que lo hizo caer en un profundo sueño y de la costilla formó a la mujer, la cual nosotros la conocemos como Eva. Pero Dios le dijo una instrucción solamente a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, de ese no comeréis. Entonces Dios le dio una orden a Adán en aquel tiempo. Imagínense si conocemos la historia de que Adán, pues a través de su mujer y de la serpiente, representada aquí como Satanás, le dio a comer a su esposa, y lógicamente la historia la conocen, y si no, pues vayan al libro de Génesis, donde Adán fue expulsado del huerto del Edén. Yo digo del huerto de la eternidad, ¿por qué? Porque si Adán y Eva no hubieran sido expulsados del huerto, ellos hubieran vivido eternamente, jamás hubieran muerto, hubieran estado ahí todavía. Pero dice la escritura que ellos fueron expulsados del paraíso, que fueron expulsados del huerto del Edén, o el huerto de la eternidad. Y en ese momento quiero remontarme ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios los castigó. De hecho, Dios castigó a la mujer diciéndole que le iba a multiplicar en sus partos, sus preñeces, sus dolores. Y de hecho, pues sabemos que la mujer sufre bastante cuando va a tener un bebé. Tiene muchísimos dolores de parto, tiene muchísimos dolores. De hecho, es un dolor muy fuerte. Dice, le multiplicó los dolores en sus preñeces. Pero nada más a la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que los animalitos, a ellos tienen sus bebés, tienen sus animalitos, sus criaturas, y no sufren dolor. Vemos los gatitos, vemos los perritos, como los puerquitos tienen hasta 7, 8 animalitos y en ningún momento ellos gritan, sufren, les duele mucho. O sea, realmente nada más los tienen. Pero realmente a la mujer sí, el castigo llegó hasta multiplicarles su dolor, el castigo que Dios le dio a la mujer, y también puso enemistad entre ella, su simiente, y la simiente de Satanás, sabemos eso. Pero también a Adán lo castigó y lo puso a labrar la tierra con el sudor de su frente, con mucho dolor. Dice, la tierra te va a producir cardos, espinos, o sea, la tierra te va a hacer sufrir para que puedas obtener el pan de la tierra. Para que estos trabajos que nosotros hacemos o laboramos ahora en la actualidad, pues nos alcanzan. Sufrimos mucho, batallamos mucho realmente para obtener el fruto de la tierra. Batallamos mucho también para poder obtener algún ingreso, alguna ganancia de algún trabajo. De hecho, lo vemos en los campesinos, cómo ellos tienen que abonar la tierra, cuidar la tierra, regar la tierra, insecticidas, fertilizantes. Tienen que hacer mucho para que la tierra les produzca buenos frutos. Pero aquí la situación está en que dice que por cuanto ellos desobedecieron y porque ellos, dice que a ellos se les castigó también con otro.
que se llamó pecado. Dice que el pecado entró por un hombre, o sea, por Adán, y así pasó a todos nosotros, por cuanto ya todos pecamos. Y la muerte, ese fue un castigo también que Dios dio por haber desobedecido, por haber entrado el pecado al mundo. ¿Por qué? Porque si el pecado entró a través de Adán, por haber desobedecido, dice que entró la muerte. O sea, Adán, al salir del huerto de la eternidad, al venir al mundo, Dios le prefijó un tiempo en el cual ellos iban a morir. Sabemos que Adán pues murió de muchos años. El hombre más viejo que murió en la Biblia registrada es Matusalén, que murió a los 900 años aproximadamente. O sea, vivían más de 300 años anteriormente. Pero esto fue acabándose conforme pasó el tiempo. Y ahorita la edad normal de cualquier hombre es de 80, 90, 100 años, 120 cuando muchos. He conocido abuelitos que dicen, yo tengo un abuelito que tiene 110 y todavía ve, todavía lee. Y yo tengo apenas, 50 y ya necesito mis anteojos para poder leer. Pero realmente el pecado, ¿qué es el pecado? Entonces no es la maldad. Escúchame bien como te voy a decir, yo te lo voy a explicar. No es la maldad que tú te imaginas. El pecado simplemente es la muerte que vamos a recibir nosotros, el pago, porque la paga del pecado es la muerte. Pero pastor, pero si los que hacemos lo malo le llaman pecado, bueno, quiero que entiendas primero una cosa. Nosotros heredamos el pecado por la transgresión de Adán, ¿sí? Pero de ahí pasó a todos nosotros y todos nosotros morimos y ahí pagamos nosotros el precio que exige el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pastor, ¿hay una muerte espiritual? Claro que sí, también. Tanto hay una muerte física como una muerte espiritual. Y nosotros, te voy a leer lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, en adelante, dice la Escritura así, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecamos, o sea, por cuanto todos pecaron, así todos nosotros, seas rico, seas pobre, seas Miss Universo, seas Mister Músculo, seas homosexual, homofóbico, transgénero, seas lo que seas, te vas a morir. Yo también me voy a morir. Todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y cómo es que pasó a todos los hombres y por qué morimos? Porque el pecado entró en el mundo. O sea, y entró por un hombre, el cual es Adán. Pero Dios que es bueno, nos dio un límite para vivir aquí en la tierra. Y ahora, nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza nos incita a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque quiero decirte una cosa antes de continuar. En una historia judía, una historia de los judíos, dice que había en una familia un judío muy grande y muy fuerte, a diferencia de todos sus hermanos. Él era muy grande y muy fuerte. Pero sus hermanos, su papá, los mandaba a labrar la tierra, a buscar las ovejitas y todo, darles de comer. Pero dice que su papá los consentía en mandarlos en lugares planos, lugares donde no batallaban nada.
Pero a este varón, que era más fuerte, más alto, más fuerte, más fornido, lo mandaba a las montañas y allá tenía que hacer labores muy fuertes, de tal manera que desarrolló músculos y una complexión un poco más diferente que los demás. Era un poco más fuerte. Pero este hombre que iba a los lugares más lejanos, dice que él, como era judío, tenía la intención, tenía la curiosidad de estudiar para lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés, el Mishnah, el Talmud, tenía interés, pero el papá no lo dejaba, su familia no lo dejaba porque lo mandaban a los lugares donde estaba más difícil de acceder. Entonces, él realmente se reveló a su papá porque pues, él tenía interés en estudiar y le dijo, yo voy a estudiar con un rabino, yo me voy a estudiar, son historias de los judíos, y se fue a estudiar de tal manera que cuando caminó hacia los lugares donde iba a estudiar, no llevaba lonche, no llevaba para comer, no llevaba nada, de tal manera que como él pasó tiempo en las rocas, en todos lugares, a él se le hizo costumbre agarrar un trozo de tierra, echárselo a la boca y masticarlo. Entonces comía tierra, cosa rara, claro. Pero dice que cuando llegó con el rabino y le dijo que él quería estudiar la palabra, quería estudiar todo, el rabino le dijo que sí, que le iba a enseñar y le empezó a enseñar el Hamuká, le empezó a enseñar muchas cosas que para nosotros no es muy común conocerlas, porque son oraciones judías, cánticos judíos, alabanzas de ellos. Pero realmente cuando esta persona, este sabio, le dicen el hombre sabio, de hecho, empezó a estudiar, él empezó a comer esa palabra, le empezó a gustar bastante, de tal manera que se quedaba horas, de hecho ni comía, esa es la verdad, no comía, por estar no entretenido, sino estudiando la palabra, estudiando lo que decía el Mishnah, el Talmud y todos los que ellos estudiaban. Y dice que cuando él se iba a su casa a dormir, por la calle le daba hambre y agarraba otro puñado de tierra, se lo comía. Llegaba donde se quedaba a dormir, se dormía, al otro día sucedía lo mismo, de tal manera que una vez el rabino le dijo, te invito a comer a mi casa. Y él gustoso le dijo que sí. Pero el rabino, al momento de acercarse a él, detectó un olor muy horrible que le salía de la boca, le apestaba la boca, olía feo su aliento. Y él ya le dijo, oye, ¿te aseas la boca? Sí. Entonces, ¿por qué siento un olor desagradable? Es que no he comido, dice, no he comido fruta, no he comido verdura, no he comido nada. Entonces, ¿qué has comido? ¿Qué te ha dado de comer allá donde te quedas a dormir? No, donde me quedo a dormir no me dan de comer. Porque la señora de allá pensaba que el rabino le daba de comer y el rabino pensaba que la señora le daba de comer, pero él no comía. Y pasaron 8 días, realmente eran 8 días. Prácticamente cuenta la historia que en 8 días que él no había comido nada más que pura palabra y en el camino comía tierra, de tal manera que le olía la boca, le olía feo. Y el rabino ya se pudo dar cuenta que lo que estaba comiendo solamente era tierra, por eso le olía la boca. Cuando ya le invitó a comer verdura, comida, pues lógicamente que su cuerpo empezó a tener otro olor. Aquí nosotros lo que comemos de la tierra se llama pecado. Todo lo que de lo que nos alimentamos de la tierra se llama pecado. Por ejemplo, hay muchas historias en las televisiones que nosotros vemos y ese alimento viene de la tierra y es pecado. Y te va a oler mal, vas a oler mal tú. O sea, así como este judío le olía mal la boca porque comía tierra, a nosotros también vamos a oler mal. Vamos a hacer olor desagradable para las personas. Tú puedes ver una persona odiosa, amargada. Tú puedes ver una persona que nada más está hablando y en vez de edificar lo que dice, a ti te está ofendiendo. Realmente son personas muy amargadas.
que no tienen nada en su corazón bueno, no tienen buena alimentación, sino que se han alimentado de todo lo de la tierra. Yo estoy hablando sobre el pecado que entró por Adán y así pasó la muerte y todos vamos a morir porque somos terrenales, porque viene el pecado de la tierra. Ahora te voy a hablar del segundo hombre, Dice que en el 13, Romanos 5, 13 dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Quiero que leerlo en una versión, traducción del lenguaje actual. Dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Mucha gente que no conoce la ley, que no conoce la ley, está como este judío, comiendo tierra, comiendo todo lo del mundo. Este judío se fue para conocer la ley, para conocer la palabra. Entonces aquí dijo, ¿por qué apareció la ley? Dice, sí, porque sin embargo, dice, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, sí, porque pecaron. Aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Tenemos que morir, sí, pero no porque desobedecimos a Dios. Porque el pecado que nosotros heredamos no fue un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Fíjense cómo están las cosas. El otro varón, en algunas cosas, Adán se parece a Cristo Jesús. Pero, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el don de Dios, el regalo de Dios que nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios nos declarara culpables, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él los declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcamos. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, ahora con mucha más razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en vida nueva, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Esto se llama gracia de Dios. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, porque se hizo pecado, Dios nos declara a nosotros inocentes y nos da la vida eterna. Pastor, ¿dónde dice eso? Lo que usted está leyendo. Romanos capítulo 5, versículo 18. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de uno solo, que fue Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Bueno, y entonces la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, o sea, para que el pecado lo pudiera, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es el conocimiento de lo que no debemos de hacer, es el conocimiento de lo que no debemos de comer. ¿Por qué? Porque la ley también nos hace pecar, nos hace caer, es una cárcel, nos encierra, la ley con sus 10 barrotes, los 10 mandamientos, nos encierra, pero Cristo Jesús nos sacó de esa cárcel. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, sí, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. La ley apareció en el 20, entonces 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, sí, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús. Si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios
reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que sigas las transmisiones, sigas las enseñanzas, no te quedes ahí solamente con lo que yo digo. Ve al estudio, hazle como el judío. Te vas a quedar sin comer a veces, pero estudia la palabra, que tengas hambre de la palabra, de conocer cada día más de estos dos varones que yo te estoy predicando hoy. Dos varones con regalos diferentes. El primer varón nos regaló la muerte, pero el regalo de Jesucristo es la vida eterna. Y estudiar más cómo acercarte a Dios realmente te va a servir mucho, porque te vas a heredar mucha sabiduría, cómo conducirte en el mundo, cómo llevar tu vida administrativamente bien, tanto financieramente como, lo voy a decir de esta manera, como religiosamente. Cómo te debes de conducir en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros decimos la verdad porque así Jesús nos enseñó. Muchos nos dejarán de hablar por decir la verdad, pero es mejor que yo te diga la verdad a que te diga mentiras para endulzarte tu oído. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y yo sigo a Jesús porque Él fue el que murió en la cruz y Él pagó el precio por mis pecados y por los tuyos y por los de todo el mundo y por todos aquellos que van a creer en Él. Que Dios te bendiga y te guarde. Este es Grupo Noticias. Nos vemos primeramente Dios próximo sábado en una transmisión más de Grupo Es Noticia. Que Dios te bendiga y te guarde. Shalom.